Del tema del gasoducto ya te hablé, pero en los últimos días hubo un debate entre Cristina, Macri. Cristina diciendo, bueno, Macri no hizo gasoducto, Macri diciendo, no, en realidad sí, no necesitaba hacer gasoducto porque no había gas. Te voy a contar algunos puntos centrales, argumentos, para que entiendas sobre ese debate. Macri dijo, ¿para qué iba a hacer un gasoducto si no me dejaron gas en 2015? Bueno, un abogado diría confesión de parte, relevo de prueba. Evidentemente gasoductos no hizo y los datos son francamente muy contundentes. 3.200 kilómetros entre 2003 y 2015 y solo 53 entre 2016 y 2019. Mira, si toda esta hoja son 3.211 kilómetros de gasoducto, 53 son solo este cachito. ¿Se nota la diferencia? Macri dijo, no me dejaron gas, pero además, en todos los años de gestión del kirchnerismo, cayó la producción de hidrocarburos. Bueno, falso. Algunos datos importantes para que retengas. La primera cuestión, el problema central reside en la política predatoria que tuvo Repsol, una empresa privada, hasta 2012, hasta la estatización. De hecho, los datos son muy contundentes en la década de los 90. El proceso privatizador de la década de los 90 da cuenta de que si en el año 94 tenías 100 pozos en explotación en YPF, en el año 99, luego de ese proceso privatizador, dejaron solo 10 en explotación, que se mantuvo más o menos estable justamente hasta 2011, el año previo a la recuperación de la empresa estatal. Además, en la década de los 90 no había déficit, porque la caída de la actividad hacía que no se demandara ni más gas ni más petróleo. Desde el momento de la estatización en adelante cambia el proceso de producción, inversión, de reservas y demás. Escuchá estos datos. Si en 2006 se producían 660 barriles por día aproximadamente, ese número se redujo a 480 en el año 2012, es decir, una caída del 30% de la producción. Justamente, a partir de la estatización cambia la curva y llega en 2015 a 580, es decir, una recuperación de 20% adicional. En el caso de las inversiones pasa algo parecido. En el periodo 2006-2011, es decir, cuando YPF era privada, el promedio de las inversiones fue de aproximadamente 2.200 millones de dólares. Sin embargo, desde 2013 a 2015, el promedio salta, escucha bien, a 6.250 millones de dólares por año. Macri agregó además que no habían hecho nada el kirchnerismo, me refiero, en Vaca Muerta. Falso. La realidad es que desde la estatización es justamente la petrolera estatal la que invierte y logra que la curva de aprendizaje, es decir, la inversión para lograr que los costos de producción se reduzcan de manera abrupta, la hace justamente YPF. Recién ahí, después de ello, son las empresas privadas las que vuelven a Vaca Muerta a explotar y a explorar nuevamente ese territorio. Y vos dirás, hablamos de estatización y planteamos justamente que la decisión de la estatización fue estratégica. ¿Sabés cómo votó Juntos por el Cambio la estatización? En contra, todos en contra. Pero además Macri plantea que el déficit energético heredado es terrible. Bueno, los datos dicen que efectivamente desde la estatización, desde 2012, el déficit energético se redujo. Pero además habría que preguntarse, ¿qué pasó después cuando fueron gestión? Los datos también son muy elocuentes en este aspecto. La caída de barriles equivalentes, esto es petróleo y gas, en el periodo de gestión de Macri fue de casi 11%. Hubo que esperar un cambio de gobierno para que nuevamente la curva tendiera al alza y hoy la actualidad de la compañía estatal es diametralmente distinta. Pero ¿sabes específicamente qué hicieron en Vaca Muerta? Mirá. Los pozos de YPF en Vaca Muerta pasaron de representar el 97% de los casos en 2015 a solo el 30% en 2019. Y como si esto fuera poco, el propio gobierno de Macri impulsó la resolución 46. Te dirás, ¿qué caray es la resolución 46? Bueno, fue una medida que permitía o que beneficiaba, premiaba diría, a las empresas privadas que no habían invertido en Vaca Muerta hasta ese momento y no premiaba a las que sí lo habían hecho. Básicamente beneficiaba a las empresas privadas en detrimento de YPF. ¿Qué pasó desde la asunción de la actual gestión en YPF? A diferencia de lo que sucedió con Macri, hubo un incremento de la producción, hubo un incremento de la inversión, hubo un incremento de las reservas y no se hizo con aumento de precios de los combustibles que de hecho estuvieron por debajo de la inflación. Finalmente el expresidente dijo, bueno, el gasoducto ya lo habíamos dejado listo, solo que había que apretar un botón y no lo apretaron. Efectivamente fue así. Bueno, hay que recordar
que el propio gobierno de Macri suspendió el gasoducto en 2018 y 2 veces en 2019. Justamente lo hizo a instancia del Fondo Monetario, que le dijo: mira, no uses la plata para el gasoducto, usala para pagarnos a nosotros, justamente al organismo, y no desarrolles tu propia matriz energética. También hay que recordar que se suspendió la construcción del gasoducto del norte, es decir, otro gasoducto distinto, que el gobierno de Macri directamente lo suspendió. Mirá las noticias. Pero lo más insólito de todo, el expresidente dijo: no, dejamos el financiamiento para el gasoducto. ¿Dónde estaba la plata? Porque no estaba. El gasoducto se financió con el aporte extraordinario de las grandes fortunas. Y lo que había quedado en 2019 es un endeudamiento feroz con el organismo que además te decía: no hagas el gasoducto. Soy Hernán Lecher y este fue un nuevo episodio de Un Café con Lecher para C5N.com.